Primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 al 25, leo en la Reina Valera contemporánea. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Vamos a volver sobre el texto que dice: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se le han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El Señor agregue bendición a esta palabra en nuestros corazones. Repita conmigo el título de esta reflexión: Jesús cuida tu vida. Si tiene confianza, dígale al que está al lado: Jesús cuida tu vida. Jesús cuida tu vida. Hace pocos años pasé por un tiempo de mucha dificultad en mi salud. Y hubo momentos de verdadera angustia, sobre todo en las madrugadas, en las noches. Tuve una situación gástrica complicada que me llegó a afectar lo que se llama el nervio vago. Entonces, cuando era afectado, era la sensación de que te va a dar algo en el corazón. Se te va a parar o algo te va a dar. Una sensación extraña que no se domina, que no es fácil de poder controlar. Y lo que me sostuvo por varios meses en esta situación fue una sencilla convicción que tuve, que la decía de día y de noche, y sobre todo cuando estaba en momentos de gran angustia: Jesús cuida de mí. ¿Qué dije? Jesús cuida de mí. Y uno de los textos bíblicos que me da esa seguridad está en el versículo 25, que quiero que pongan atención, lo pongo en pantalla para facilitar su lectura, en la Nueva Biblia Vida, que dice, lo leemos juntos: antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas, que cuida de sus vidas. Vivimos bajo la supervisión de Cristo. La Reina Valera dice para el pastor y obispo. Obispo es el supervisor. El Señor supervisa nuestras vidas. Su vigilancia está sobre nuestras vidas todo el tiempo, especialmente en las dificultades. Otras versiones dicen para el pastor y guardián. Aquel que vigila, que vela por nuestras vidas. Ese es el Señor Jesús. Todo el tiempo Él está cuidando de tu vida y de la vida de los tuyos. Y lo hace con un amor extraordinario. Lo hace a pesar de nosotros. Él lo hace. Piense, mi hermano, mi hermana, en todas las situaciones en donde Cristo le ha hecho ver que estabas bajo su cuidado. ¿Recuerdan algunas? Usted dice, en tal situación yo recuerdo haber sentido estar bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado de Jesús. Tu vida y tu familia están bajo el cuidado del Señor. Él cuida de ti siempre, 24/7. Lo hace con autoridad y lo hace con gracia. Ahora tengo una pregunta para reflexionar
en esta mañana con ustedes. ¿Por qué puedes confiar que Él te cuida como el pastor que guarda y protege tu vida? ¿Cuál es la razón o las razones por las que puedes confiar de que Él te cuida? Y yo voy a exponer 3 razones a la luz del texto que he leído. 3 razones. La primera razón es que Jesús no engaña a nadie. ¿Me da un amén a eso? Jesús no engaña a nadie. Si Él ha dicho que te va a cuidar, Él te va a cuidar. Si Él ha dicho que vigila sobre ti, Él vigila sobre ti. Si Él ha dicho que te sustenta, Él te va a sustentar. Si Él te ha dicho que Él te va a defender, Él te va a defender. La primera razón está expuesta entonces por el versículo 22, que dice: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Repítalo: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y resalte esa frase última: ni hubo engaño en su boca. Jesús jamás engañó a nadie. Lo que el Señor te ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Él no es un Dios de engaños. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo cualquier cantidad de enemigos, gente que lo adversaba. Comenzando su ministerio, querían volárselo de una vez. Su intención no era simplemente marginarlo, su intención era matarlo. Lo que decía y la autoridad con que lo decía les despertaba una gran envidia y un gran celo a los líderes religiosos de su tiempo. Incomodaba con sus enseñanzas. Dejaba boquiabierto a la gente con los milagros, y la gente o los que le combatían no podían reaccionar frente a eso, porque era demasiado evidente de que Dios estaba en él y que Él era Dios. Y pese a esa gran cadena de adversarios que tuvo el Señor, ninguno de ellos encontró una mentira en los labios del Señor nunca. Esa fue la causa por la que no podían eliminarlo. No había ninguna forma de comprobar que Él estuviera mintiendo en algo. Mis hermanos, yo afirmo mi confianza en que el Señor cuidará de mi casa y que nada me faltará, porque en la boca del Señor no hay mentira. Así de sencillo. Puedes confiar, cualquiera sea la circunstancia que estés ahora misma pasando, la dificultad por la que estés atravesando, el temor que te llena el corazón, el peso, el desánimo, lo que viene a tu vida. Puedes confiar en que el Señor te va a sacar adelante, porque Él cuida de ti todo el tiempo y Él no miente. Dios no miente. En Mateo 28:20, el último versículo del Evangelio de Mateo, Jesús lanza una promesa y dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Mis hermanos, esto es para alabar el nombre del Señor. Él ha dicho que estará con nosotros todo el tiempo. Estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y Él no miente. Esa es una razón poderosa para creer que Él cuida de mí, porque Él simple y sencillamente no engaña con su promesa. En Hebreos 6:18 se afirma que, ¿qué se afirma? Es imposible que Dios mienta. ¿Es qué? Imposible que Dios mienta. Y sobre esa afirmación sigue diciendo: recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de protección y confiados en la esperanza que nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él no miente. Podemos acudir a Él en busca de protección
y hacerlo de manera confiada, porque Él no miente. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Esta mañana quiero invitarte a que busques el altar, si tienes un gran peso en tu corazón, y vengas a decirle: Señor, yo me acerco a ti que nunca mientes, y sé y puedo esperar que tú vas a responder en mi situación, por difícil que sea, por dolorosa que sea, tú no mientes. Y esa es mi razón y mi seguridad para permanecer bajo tu cuidado. Puedes confiar que Jesús cuida tu vida, porque Él no engaña a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Esa es la primera razón. La segunda razón: Jesús no es temperamental. ¿Lo quiere repetir conmigo? Jesús no es temperamental. Esta segunda razón tiene que ver con el versículo 23, que en la versión Palabra de Dios para Todos dice: cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, porque no es temperamental. Y cuando sufría, no respondía con amenazas, porque Él no es temperamental. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¡Aleluya! Jesús no es temperamental. El diccionario de la Real Academia Española dice que la persona temperamental cambia con mucha frecuencia de humor o de estado de ánimo. Jesús no es eso. Jesús no cambia. Cada vez que tú te jalas una torta, Jesús dice: no, ahora ya no lo voy a cuidar. Y de pronto le pides perdón: ahora sí te voy a cuidar. Y luego cometes otro error y dices: no, para nada. Él no está en ese juego. Él no es temperamental. Él no es como nosotros solemos ser. No se encapricha. ¿Puede decir un amén a eso? Y yo no sé si a usted le da eso paz, pero a mí me da mucha paz. Porque cuando cometo las de andar, vuelvo a ver y lo veo tan amoroso como siempre. Él me ama a pesar de mí mismo. Él me cuida todo el tiempo. Él está vigilándome todo el tiempo. Sus ojos están sobre mí con el mismo amor cuando cometo errores y cuando estoy en paz con Él. Nuestras meteduras de patas y debilidades le duelen a Jesús. Y aún así nos sigue amando, porque el Señor no es voluble ni caprichoso. Él no está modificando su temperamento cada vez que nosotros hacemos lo indebido. En Santiago, el capítulo 1, versículo 17, afirma que Dios nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él está permanentemente en control de sí mismo. Este versículo 23 de Primera de Pedro, capítulo 2, tiene dos partes, este versículo. La primera parte testifica, dice: cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Era ecuánime. Es que aquí lo dice más bien bonito, lo insultaban, dice. Pero lo que se hizo con Jesús fue mucho más que un insulto. Fue vejación. Le escupían, se burlaban, lo golpeaban, lo torturaban, lo amenazaban, lo trataban de avergonzar, y Él no respondía. Era ecuánime. Cualquiera pensaría, cuando digo que a pesar de mis errores Él me ama, cualquiera pensaría que Dios se hace de la vista gorda. Bueno, entonces yo puedo pecar y Dios siempre me va a amar. Pero la segunda parte del texto es clave. Él dejó todo en manos de Dios,
quien siempre juzga con justicia. ¿Qué es lo que siempre Dios hace? Juzga con justicia. Es decir, sí, Jesús siempre te va a amar, pero aquello que no hagas bien, aquello de lo que no te arrepientas, eso está al pendiente del juicio de Dios sobre tu vida, por tu propia decisión. Pero de parte de Jesús, Él es amor, Él es gracia. Así que Jesús cuida tu vida porque Él no es temperamental, Él es confiable. Si alguno de ustedes nació o creció en un hogar donde tenía un papá o una mamá temperamental, recordará seguramente unas malas experiencias que tu mamá te podía o tu papá te podía decir en un minuto, te amo, y en el siguiente volarte leño, ¿verdad? Era inconstante. Usted no sabía qué hacer cuando cometía errores. Jamás iba a ir a confesarlos porque sabía que era un problema. Yo tuve un padre y una madre que eran exigentes, especialmente mi padre. Una vez tuve una experiencia sumamente dolorosa, siendo yo un niño, sumamente dolorosa, con unos vecinos que me agredieron y trataron de hacer un abuso sobre mí. Y yo no podía llegar a contar eso a casa porque sabía que si lo contaba me iban a dar con un chilillo, decían antes. Me iban a dar con un chilillo, porque decía, ¿qué tiene usted que andar en los vecindarios? Me explico, siempre uno era el culpable. Con un padre temperamental, usted no podía confiar en que iba a ir a contarle una prueba que estaba viviendo o una situación difícil que tenía. Dios no es así. A Dios le puedes contar todo el peso de tu situación, aún por vergonzoso o doloroso que sea, puedes contárselo, porque Él es apacible. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Así que, ¿por qué podemos confiar que Jesús cuida mi vida? ¿Por qué puedo confiar en eso? Número uno, porque Él no engaña a nadie. Y número dos, porque Él no es temperamental. Yo puedo confiar en Él. Él es apacible. Gloria a Dios. Y tercero, Jesús ya tomó nuestro lugar. Cuando alguien toma mi lugar, cuando alguien se mete en mis sandalias o en mis zapatos, cuando alguien ocupa el lugar que yo debía ocupar en una situación difícil, debe ser una persona sumamente confiable. Esta tercera razón está dada por el versículo 24, que lo pongo en la traducción del lenguaje actual y que dice, leemos, Cristo hizo suyos nuestros pecados. ¿Qué hizo suyo? Y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Jesús ya tomó nuestro lugar. Y tú puedes confiar en aquel que hizo suyos tus pecados. Él cogió tus pecados y se los echó encima. Él fue y dijo, yo voy a tomar el lugar que tú debías tomar en la cruz. Porque quien merecía estar en la cruz eran ustedes y yo, a causa de nuestros delitos. Pero Él fue en nuestro lugar. Proféticamente hablando, Isaías 53, versículo 5, dice, pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Él tomó nuestro lugar. Cuando estoy en una aflicción, cuando paso por una situación difícil, puedo recurrir al Señor sobre la base
de que si Él hizo lo más extremo para mí, Él hará también algo al respecto de lo que yo estoy viviendo. Cristo ya asumió tus pecados, Cristo ya asumió tu castigo, Cristo ya asumió tu sufrimiento. No tienes por qué cargar lo que Él ya cargó por ti. ¿Qué asumió Jesús? Tus pecados. ¿Qué asumió Jesús? Tu castigo. ¿Qué asumió Jesús? Tus sufrimientos. Sí, los sufrimientos que tienes, Él los asumió. Él fue a la cruz ya por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados del futuro. Él fue ya definitivamente a la cruz. Cuando Él está en la cruz y dice, consumado es, dice, lo que está diciendo es, se completa mi obra de perdón para la humanidad. Él no dejó nada por fuera de mis errores. Él ocupó mi lugar por el pecado. Él ocupó mi lugar por el castigo que yo merecía. Toda persona que comete pecados merece ser disciplinada, merece un castigo según la Escritura. Pero Él fue y dijo, yo pago por cada uno de ustedes. Cuando la Biblia dice que Satanás todo el tiempo está llegando al trono del Padre para acusarnos. Ya viste a fulana, ya viste a sutano, va a la iglesia CCI y dice que es cristiano. Eso se pasa Satanás todo el tiempo, buscando cómo acusarnos. Óigame, no nos acusa de cosas falsas. Eso es lo más fuerte. Nos acusa de lo que hacemos. Y cuando Él habla ante el Padre acerca de las cosas que nosotros hacemos y por las que merecemos ser desechados, Jesús se presenta como abogado y dice, pero mi sangre cubre el costo del castigo que Él merece. Todo el tiempo la sangre de Jesús da testimonio de que Él liberó mi vida del castigo eterno. Y yo soy libre. Soy completamente libre, libre de culpa. El Padre no me va a castigar. El Padre cuando me ve, eso es lo más interesante, porque dice la Escritura que si hay una cosa que el Padre no soporta es el pecado. Y si me viera a mí y yo tomara contacto con Él en mi condición de pecado, yo moriría de inmediato. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el Padre me ve? Jesús se pone de por medio y me ve a través de Cristo y me ve perfecto, hijo, hija, pero eres perfecta. Y te amo. Te amo como ama el Padre al Hijo. Te ve perfecta porque el Hijo tomó tu lugar de castigo. Pero además tomó tu lugar en los sufrimientos. Mis dolores, mis quebrantos, mis problemas, mis angustias, mis enfermedades, las cosas más serias que vienen a mi vida y me traen dolor, todas ellas ya fueron llevadas por el Señor. Y nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fue crucificado por tus pecados y por los míos. El precio de su paz, de tu paz, el precio de tu reconciliación con Dios fue pagado por Él. Tus enfermedades ya fueron asumidas en sus heridas. Cuando estoy enfermo lo recuerdo y le digo, esta es mi oración muy sencilla cuando yo estoy enfermo y le digo, Señor, tú eres mi sanidad y mi sanador. Le digo las dos cosas. Lo que mi cuerpo necesita es la obra de Cristo. Lo que yo espero es que se haga efectiva esa obra en mi cuerpo y espero en Él. Espero pacientemente. Cuando Él lo quiera hacer, está bien para mí. Su propósito en todo esto, en todo ese calvario que Jesús llevó, es para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Él quiere que nos separemos del mal. En otras palabras, hermanos, aquí viene el texto de Colosenses en el capítulo 3, el versículo 14, que declara, lo leemos:
Jesús ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. En la antigüedad, cuando una persona le debía a otra, la otra persona que había prestado llevaba el control en un pergamino o un cuero. Pero si yo, que había prestado, decidía perdonar, entonces cogía aquel pergamino o aquel cuero e iba en la entrada de la ciudad y la clavaba en una puerta donde aparecía el nombre del deudor y el nombre del acreedor. Y ese símbolo de que era una puerta era que el acreedor decidió no cobrar más la deuda. Había un pergamino, algunos de ustedes lo tienen más largo que otros, grandes, de deudas con el Señor. Él cogió el rollo el acta tuya, el documento, ¿verdad? Y fue a la cruz y lo clavó en la cruz para que todo el universo, para que todo el mundo espiritual y el mundo físico pudiera ver el testimonio de que mis pecados fueron clavados por la gracia del Señor en esa cruz. Él tomó mi lugar, Él llevó mis pecados, Él los llevó y los clavó en la cruz y me liberó de toda culpa y por lo tanto de todo castigo, y alabado sea el nombre del Señor. Y alguno probablemente le queda el sentimiento de culpa, porque eso es lo que a veces le queda a uno. ¿Saben qué es el sentimiento de culpa? Yo lo comparo de esta manera. Estoy aplanchando mi camisa y de pronto la plancha pasa por uno de mis dedos y me lo quema, ¿verdad? Y entonces el ardor, ese es el pecado. Terminé de aplanchar, me puse agua y colgate y todas las cosas que le dicen a uno que se ponga. Me puse todo eso y me sigue el ardor. Y son 3-4 horas y el ardor está allí. Ya no hay una plancha, ya no hay una quemada en el sentido de que la tenga la plancha encima de allí. Simplemente tengo el ardor. La culpa es como el ardor que nos queda. Pero el perdón de Cristo es efectivo una vez y para siempre, dice la Escritura. Una vez y para siempre. Él lo hizo una sola vez por nosotros. Es la garantía de que hemos sido perdonados, porque fue destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Si Él tomó nuestro lugar, es razón suficiente para creer que cuida de nuestras vidas. Hermanos, en San Juan, en capítulo 10, versículo 11, Jesús hizo esta declaración. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ahora, lo que quiero decir es que si Jesús cuida de ti y de los tuyos, es porque Él dio su vida por ti. Si Él ha hecho lo máximo, ¿cómo no hará otras cosas? Las ha hecho por ti. Este mes conmemoramos el sacrificio redentor de Jesucristo. No olvidemos que Él dio su vida porque Él es el que quiso ser el buen pastor nuestro. Demostró con ese sacrificio cuánto cuida de nuestras vidas. Y ahí volvemos al texto original del versículo 25 que dice, lo leemos todos juntos: antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas. Ahora hemos regresado. Ahora hemos vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor.